Otros muchos vestigios, no menos gloriosos, a menudo engullidos por el caos de las construcciones y de los barrios de barracas, daban testimonio de la pasada majestad de este antiguo joyel de la corona. Por ejemplo, este estadio en el que el 2 de enero de 1804 el equipo de Calcuta, capitaneado por el nieto del primer ministro británico Gal Pol, disputó con un equipo de antiguos alumnos de Eton el primer partido de cricket que se jugó en Asia, o ese orgulloso enclave de 400 hectáreas junto a las aguas santas del Hooghly, que albergaba una de las ciudades más impresionantes construidas por el hombre, edificado para proteger las tres primeras factorías, una de las cuales, Calicata, así bautizada por su proximidad a un poblado consagrado a Cali, debía dar su nombre a la ciudad. Fort William fue la cuna de Calcuta y la de la conquista por Inglaterra de su inmenso imperio de Asia. Pero de todos esos emblemas de su pasada gloria, ninguno más esplendoroso que la impresionante mole de mármol blanco que se elevaba en la extremidad de Maidán, erigido por una suscripción de los mismos indios para conmemorar los 63 años de reinado de quien creía encarnar mejor que nadie la vocación de la raza blanca de hacer la felicidad de los pueblos. El Victoria Memorial conservaba la más asombrosa colección de reliquias que se ha reunido nunca sobre una época colonial. Las estatuas de la emperatriz en todas las edades de su esplendor y la de los enviados de la corona que se sucedieron aquí. El retrato de Kipling, los sables con incrustaciones de oro y de piedras preciosas que usaron los generales británicos en las batallas que dieron las Indias a Inglaterra, los pergaminos que confirmaban sus conquistas, los mensajes manuscritos de Victoria expresando su afecto a sus pueblos de más allá de los mares. Todos los recuerdos se encontraban allí, piadosamente conservados para las miradas incrédulas de las generaciones presentes. A pesar del calor, las fiebres, las serpientes, los chacales, los monos e incluso los tigres que a veces merodeaban de noche por los alrededores de las residencias de la avenida Chowraigee, Calcuta había ofrecido a sus constructores una existencia más fácil y más feliz que cualquier otra. Durante 2 siglos y medio, generaciones de ingleses habían comenzado sus jornadas con un paseo en calesa o en automóvil cerrado a la sombra de los banianos, de las magnolias y de los palmares de Maidán. Todos los años antes de Navidad, una deslumbrante temporada de polo, de carreras de caballo y de recepciones atraía a Calcuta a toda la élite de Asia. La principal actividad de las ladies de la Belle Époque fue probarse en sus tocadores los últimos modelos de París y de Londres, confeccionados por sastres indígenas con los suntuosos tejidos y brocados hechos en Benares o en Madrás. Durante cerca de medio siglo, los lugares preferidos de esas privilegiadas fueron los establecimientos de Monsieur Malvat y Monsieur Ciré, los 2 célebres peluqueros franceses que un astuto comanditario hizo venir de París. Gracias a la abundancia de sus diversiones, la Calcuta de antaño había merecido el sobrenombre de París del Oriente. Ni una sola de sus veladas empezaba sin una deliciosa excursión vespertina por el Hooghly, a bordo de una de esas largas góndolas propulsadas por una cuarentena de remeros con turbantes rojos y verdes y túnicas blancas ceñidas con fajines dorados. O bien era un paseo junto al río por las avenidas del Eden Garden. Un virrey apasionado por la arquitectura oriental había hecho transportar hasta allí, madero por madero, una pagoda de las altiplanicies birmanas. A media tarde, una banda de la guarnición ofrecía de cara al río un concierto de música romántica para el mayor deleite de los expatriados en crinolinas, levitas y sombreros de copa. Más tarde, en el curso de la velada, había siempre algún torneo de whist o de hombre en uno,
de los múltiples clubs en los que se prohibía la entrada de los perros y a los indios, que constituían el orgullo de la Calcuta británica. Luego había algún baile con tentempié bajo los artesonados de las suntuosas mansiones de Chowringhee, o en la pista de baile de madera de teca de la London Tavern. Los que preferían el arte dramático podían elegir a su gusto. Calcuta se envanecía de ser la capital artística e intelectual de las Indias. Todas las noches se representaba Shakespeare en la New Playhouse y los últimos éxitos de Piccadilly en una multitud de teatros. A comienzos de siglo, una gran dama de la ciudad, Mrs. Bristow, incluso había convertido uno de los salones de su residencia en escenario de ópera para que cantaran allí los mejores tenores y divas de Europa. El Old Empire Theatre había tenido el honor de ser pisado por las zapatillas de la gran Ana Pavlova en un inolvidable recital que precedió en poco tiempo a su despedida. En este mismo teatro, la Calcutta Symphony Orchestra ofrecía todos los domingos un concierto bajo la batuta de su fundador, un comerciante bengalí llamado Shosbury. Poco después de la Primera Guerra Mundial, en la avenida Chowringhee prosperaba el más célebre de los restaurantes de 3 estrellas que había en Asia. Hasta los años 60, Firpo debía de ser el Maxims de Oriente, el templo de los goces gastronómicos y mundanos de Calcuta, del mismo modo que tenía sus escaños propios en la Catedral de San Pablo. Toda familia que se respetase tenía su mesa reservada en la gran sala en forma de L, en la que el propietario italiano recibía a la clientela como un potentado oriental, o bien la rechazaba si su aspecto o su indumentaria no le complacían. Animada por los músicos de Francisco Casanovas, un grande de España que ahora se dedicaba al clarinete, la pista de baile del Firpo había visto nacer todos los idilios de la última generación del hombre blanco en Asia. Los que preferían a esos placeres los tesoros de la frondosísima cultura bengalí tampoco tenían motivo de queja. Desde el siglo XVIII, Calcuta había sido la patria de los filósofos, de los poetas, de los cuentistas y de los músicos. Con Tagore dio a la India un premio Nobel de literatura y un premio Nobel de ciencias con J.C. Bose. Con Ramakrishna y Vivekananda, sabios entre los más venerados del país. Con Satyajit Ray, uno de los hombres más premiados del cine mundial. Con Sri Aurobindo, uno de los gigantes de la espiritualidad universal. Con Satyam Bose, uno de los grandes sabios de la teoría de la relatividad. Las vicisitudes del destino no habían barrido por completo esta soberbia herencia. Calcuta seguía siendo el faro artístico e intelectual del país, y su cultura era algo tan vivo y creador como siempre. Los centenares de tenderetes de libros de Lance de College Street contenían innumerables libros, ediciones antiguas, folletos, literatura, publicaciones de todas clases, tanto en inglés como en las numerosas lenguas de la India. Aunque los bengalíes solo representaban apenas la mitad de su población activa, Calcuta contaba sin duda con más escritores que París y Roma juntas, con más revistas literarias que Londres y Nueva York, con más cines que Nueva Delhi, con más editores que todo el resto del país. Cada noche había varias representaciones teatrales, conciertos clásicos e innumerables recitales en los que desde un sitarista universalmente famoso como Ravi Shankar hasta el más humilde intérprete de flauta o de tabla, todos comulgaban ante auditorios populares en un mismo amor por la música. La mitad de las compañías teatrales indias se encontraban aquí. Los bengalíes incluso aseguraban que uno de sus eruditos había traducido a Molière a su lengua antes de que los ingleses hubieran oído hablar de él.
Sin embargo, para los millones de desheredados que vivían en barracas, Calcuta no representaba ni cultura ni historia, tan solo un poco de esperanza de encontrar en esta ciudad con qué vivir un día más, porque en una metrópoli de tal importancia siempre hay alguna migaja que recoger, mientras que en una aldea inundada por las aguas o requemada por la sequía ha desaparecido hasta la esperanza de las migajas.